Me gozo de esa adoración y ese último cántico, la letra describe la intención de nuestro Dios para nuestra vida. Fíjense que el título de la predicación de hoy es La paz, la gracia y la gloria. La paz, la gracia y la gloria. Fíjense que estas tres palabras es la constitución de nuestra salvación y por lo tanto la razón de nuestra vida terrenal. Nosotros hemos sido llamados por Dios y vinimos a la existencia de esta tierra para cumplir un propósito del que nos llamó, que es el mismo que nos creó, que es el mismo que nos recibirá en gloria. Y hay que entender esto, porque esto es importante que el ser humano sepa para qué vino a la tierra a vivir. No vinimos a tener profesiones, a tener cosas materiales, a disfrutar de los placeres de la vida. No, vinimos a algo mucho más grande que todo eso y mucho más importante. Y por eso es importante que entendamos qué significa la paz, la gracia y la gloria. Porque esto trata de nuestra salvación, vida eterna, y del bueno disfrute que tenemos en los años de vida que Dios nos permitió tener sobre la faz de la tierra. Y estamos viendo cómo realmente esto tiene un valor trascendental cuando comparamos una eternidad de miles de años versus unas decenas de años que vivimos en la tierra. Quizás hasta un milenio como mucho, pero la eternidad es mucho más grande que todo eso. Así que la paz, la gracia y la gloria es importante entenderla. ¿Qué significa? Y lo vamos a ver a través del libro de Romanos. Romanos 5, del 1 al 5, dice lo siguiente, lo voy a leer para entonces traerle el mensaje de acuerdo a lo que está diciendo. Gracias, se me quedó así, gracias. Dice Romanos 5, del 1, ahí está. Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a seguir, lo voy a leer corridito hasta el 5. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso lo vamos a traducir en Arroyo Habichuela más adelante. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que yo quiero primeramente, antes de entrar a la profundidad del tema, que oremos para que el Espíritu Santo tome vigencia en su vida. Y usted pueda oír, entender, procesar, digerir, asimilar lo que el Espíritu Santo quiere darle. Porque esto es motivo de importancia para salvación. Por eso es que quiero orar. Amado y eterno Redentor, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Y te pido en el nombre de Jesús una unción sobrenatural sobre tus hijos, para que ellos puedan recibir del Espíritu Santo. Pongan mucha atención, hermano, esto no es para bromear, esto es serio. Si usted no pone atención, usted no va a recibir. Y el enemigo lo va a querer distraer para que usted no reciba. Acuérdese de que usted vino a recibir de Dios, no a mirar al vecino, no a mirar al lado. Vino a recibir lo que Dios le quiere dar. Ponga mucha atención, olvídese de los celulares, olvídese de cuánta cosa tenga en la mano. Ponga atención con el Creador, que es el que nos creó a todos. Llamo la atención porque esto es bien importante que tú y yo lo tengamos presente. Amado y eterno Redentor, nos presentamos delante de ti reconociendo, Señor, que somos débiles y frágiles. Pero tu palabra dice que en nuestra debilidad se perfecciona tu poder. Por cuanto somos débiles, entonces somos fuertes, porque depositamos la confianza en ti. Nada somos sin ti, contigo lo tenemos todo. Así que a ti daremos la gloria. Abrimos nuestro corazón,
para que tu Espíritu Santo nos enseñe esta palabra y podamos recibir esta palabra en espíritu y en verdad para ser libertados, sanados, reconciliados y transformados a la imagen y semejanza tuya. Tú nos creaste para grandes cosas, no para pequeñas cosas. Tú nos creaste para salvación y vida eterna. Y solamente en ti y únicamente en ti confiamos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Si quiere aplaudirlo, lo podemos aplaudir. Claro que sí. Vamos al versículo 1 otra vez, Gabriela, por favor, de Romanos 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo importante de lo que estamos hablando. Fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para entender qué es fe por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entrar en la explicación de la justificación que está en Romanos 3:28 para poder dar luz a lo que nos quiere decir este versículo. Concluimos, este es Pablo. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O sea, vamos a entender claramente que no nos salvamos por obra. No nos salvamos porque yo soy bueno. No me salvo porque yo hago que todo el mundo se sienta bien. No nos salvamos porque te ves bonito. Ni siquiera por las ofrendas. Son obras. Y la obra sin fe está muerta. Esto es importante que lo entendamos. Estamos siendo justificados por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Él se entregó y murió por nosotros, pagó el precio de morir teniendo la vida para darnos vida a nosotros a través de su muerte. Y por eso somos bautizados en Él, inmergidos en las aguas, porque hemos muerto al pecado para vivir en la justicia de Dios, que es buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea que nos vamos a apartar del pecado, por lo tanto vivimos en obediencia, entendiendo lo que Él quiere para nuestra vida, y eso nos lleva al crecimiento de la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús para salvación y vida eterna. ¿Y qué va a pasar? Que si no entendemos esto, no vamos a dar la referencia y la importancia de Dios en nuestra vida, que tiene que ser. Creemos que esto es un ritual más y que es algo más. No. Esto no es costumbre. Esto es un hecho de vida trascendental, transformadora, libertadora, sanadora y restauradora. Esa es la palabra de Dios. Y para eso es que Él la envía. Él nos mandó a morir a su Hijo en la cruz del Calvario, tomando forma de hombre, bajándose a lo más bajo que puede existir, que es la forma humanística, carnal, para redimirnos a través de su muerte. Tanto es así que los discípulos ni siquiera entendieron cuando Él le lavó los pies. Tanto es así que en la actualidad la iglesia le lavan los pies unos a otros y no han entendido lo que significa eso. Porque no se pueden humillar delante de Dios. Y la iglesia tiene que andar humillada delante del Rey. Por eso vemos tantas irreverencias en el templo. Y no se la están haciendo al pastor ni a la pastora, se la están haciendo a Dios que lo está mirando. Es bochornoso ver una cosa como esa. Y se lo traigo a colación porque es necesario que la iglesia entienda a quién le está sirviendo. Es un rey poderoso que en medio de cualquier necesidad está ahí para servirte, para ayudarte, que tiene un amor irreductible. Ahorita vamos a hablar de eso. Y es importante que entendamos este principio. Romanos 3:28 nos llama que estamos justificados por la fe. ¿Por la fe en quién? En lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Efesios 2:9 nos habla claramente que no es por obra, para que nadie se gloríe. Y esto es importantísimo que lo conceptualicemos a la luz de la verdad. La gente vive equivocada, hice tal cosa, hice aquello, ya estoy bien. No. Tú no has entendido que la fe sin obra es muerta, pero la obra sin fe también está muerta. O sea que esto se trata de fe y por la fe eres motivado a hacer lo que Dios te manda hacer. Y a veces el hombre en su carnalidad no quiere hacer lo que Dios le manda hacer.
¿Por qué? Porque tiene que imponerse en obediencia a lo que Dios quiere que haga para que Dios pueda fluir en su vida y lo eleve a la estatura de un varón perfecto. Pero eso va a depender de la obediencia del hombre a la palabra de Dios. ¿Y cómo el hombre va a conocer a Dios si no es a través de su palabra? No hay forma. Por esto es importantísimo que entendamos que para conocer a Dios hay que conocer la palabra de Dios. Y dedicarse a conocerla y a buscarla en espíritu y en verdad. ¿Qué va a pasar cuando entramos en esa dimensión? Vamos a recibir una paz que proviene de Dios y que nadie te la puede dar por encima de nada. Por eso a veces vivimos circunstancias difíciles. La gente me pregunta, pero ¿cómo que tú puedes estar tranquilo? Y yo digo, porque yo he confiado en Dios. Y eso es algo que usted y yo no lo podemos comprar con nada, sino lo podemos obtener por obediencia y amor a aquel que nos llamó y nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de su presencia. Y la iglesia tiene que entender que es así que funciona esto. No es de otra manera. No es como a mí me parece, no es como a mí gustaría, no es como me vería más lindo. No que es el protocolo. Olvídate de eso. Hazlo como Dios te dice que tienes que hacerlo. Y Él caminará con lo demás. Por eso es importante que para obtener la paz que sobrepuja o sobrepasa todo entendimiento humano, porque también dice la traducción vieja sobrepuja, es buscando la presencia de Dios para que nos guíe a toda verdad. Y entonces, y únicamente entonces, tú vas a poder entender lo que es la verdad de Dios. Mientras tanto, tú no vas a querer, vas a sentir pesadez, no quiero, no puedo, no me gusta, no quiero hacerlo, me siento mal. ¿Sabes qué? Todo eso es carnalidad. Dios no está en el asunto. Pero cuando tú te sometes a la palabra de Dios y cuando tú haces el mandato de Dios, entonces empiezas a encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Porque es en obediencia, y se lo dijo ahorita Frank cuando empezó, que tú eres feliz, que tienes paz, que tienes gozo, que entonces tu vida se torna exitosa. Es ahí donde está el detalle importante de esto. Puede ser que el mensaje es paz, gracia y gloria. Así que cuando andamos en esa dimensión, automáticamente el versículo de Romanos 5.2 cobra vigencia en nosotros. Que dice lo siguiente, Romanos 5.2. Ahí está. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjese que nos está diciendo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Qué es la gracia? Favor inmerecido. No nos merecíamos que Jesús viniera a morir en la cruz del Calvario por nosotros, siendo todo un rey, viniera a vivir en un cuerpo carnal, similar al de nosotros, y morir en la cruz del Calvario, para salvar una humanidad perdida en pecados, delitos y transgresiones, que éramos nosotros. Y Él decidió hacerlo de esa manera para que la gracia sobreabundara en nosotros para vida eterna y salvación. Por lo tanto, ese favor inmerecido lo tenemos que mantener vivo para entender que tenemos que vivir en obediencia a Él, porque deudores somos de lo que tenemos. Tú y yo no podemos pagar lo que hemos recibido por Él. Tú y yo no podemos comprar la salvación. Tú y yo no podemos comprar con nuestro intelecto ni con nuestras obras la bendición de la salvación. Por lo tanto, si entendemos que somos deudores suyos para salvación y vida eterna, entonces andemos como hijos de luz. Primera de Juan capítulo 1. Si somos hijos de luz, tu testimonio tiene que arrojar luz, paz, gozo, gracia, bondad y salvación. Y tenemos que andar en esa dimensión creyendo y sabiendo que Dios está en medio de todo y nos va a bendecir de una manera sobrenatural. La iglesia tiene que moverse en esa dimensión porque somos deudores de una verdad que no podemos comprar y que solamente por fe la recibimos. Así que esto nos va a permitir tener la bondad de Dios por la fe en Cristo. Y nuestra firmeza. ¿Qué es la firmeza? La firmeza que tenemos la garantía de que esa gracia de Dios
inmerecida, es permanente para aquellos que responden al propósito por el cual han sido llamados. Romanos 8:28. Si nosotros entendemos ese principio, nosotros vamos a caminar en una paz sobrenatural en medio de adversidad, porque cuando nosotros delegamos en fe las situaciones, los problemas a Él, entonces nuestra bendición Él la acopla conforme a la voluntad de Él y nosotros caminamos conforme a la voluntad de Él en paz y gracia. Y cuando tenemos situaciones adversas, el favor de Dios viene a bendecir nuestra vida y las cosas se afinan y caminan conforme a la voluntad de Él y nosotros somos bendecidos. Uno de los mayores ejemplos que vive el pueblo judío es las primicias. ¿Qué es las primicias? Las primicias es un anticipo de lo que en fe creyeron. En la antigüedad tenían semillas y las mejores semillas que tenían se las entregaban al altar, las quemaban con aceite del incienso y eso subía como un olor fragante. Eso refleja las oraciones de los justos, que sube como incienso. ¿Para qué? Para que descienda la orden de Dios a nuestro favor, al favor de ellos. Y usted ve cómo los judíos son prósperos. Pero no solamente prosperidad material, también científicamente son los más prósperos del mundo. Y usted se pregunta, ¿y cómo es así? Porque hacen lo que Dios le dice. Si usted va a estudiar y a buscar científicamente, siendo Israel un país tan pequeño, es cuando más hallazgos científicos tiene de gente más prominente en la parte científica. Y cuando entran los milagros financieros, ni le cuento. ¿Quién iba a producir agua en el desierto? Por decirle un ejemplo. Y se lo pongo en la mano para que usted sepa el significado importantísimo que tiene esto que estamos hablando. Porque esto es solamente aspectos materiales, pero en aspectos espirituales es todavía mucho más grande. ¿Me está entendiendo, pueblo? O sea, esto es una profundidad del conocimiento que usted tiene que entrarlo a la mente y ser parte constitucional de su ser, porque el DNA espiritual de nosotros se constituye en estas tres partes que le estoy diciendo, que están constituidas en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero a la misma vez son los que dan las tres partes de la Constitución para que usted entienda la verdadera Constitución, que es la paz, la gracia y la gloria. Bien, ahora, ¿por qué esto tiene que ser así? Es una buena pregunta, muy válida. Y es porque trae gloria al Dios que nos creó. Por eso tiene que ser así. No es lo que pensemos, no es lo que a ti te gustaría, no es quizás lo que tú lógicamente como intelecto puedes decir. No. Es que es aquello que le trae gloria a Él para Él glorificarse. ¿Y cuál es la idea de glorificarse? Dar a conocer su gran nombre, el Yo Soy. Cuando entendemos la profundidad de este mensaje, vamos a darnos cuenta porque Él tiene propósito. Vamos a ir a 1 de Corintios 15:1. Y fíjense qué interesante esto. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea, que te está diciendo, tu testimonio de mi poder, de mi gracia, de mi paz, de mi gloria, se manifestará en poder sobre la tierra. Pero es a través de quién? De los que han creído. En aquellos que han perseverado. En aquellos que son obedientes a la palabra. En aquellos que cumplen con la palabra. ¿Para qué? Para Él mostrar su gloria sobre la faz de la tierra. Y el pueblo que vive en oscuridad, que es el 95% de la población, pueda ver la verdad. Y mire qué por ciento tan alto. Esta madrugada me dijo eso. Yo, eso es altísimo, Señor. Y me dijo, ¿no te he dicho que es un remanente? Caí postrado otra vez. Porque lo que estaba hablando es de salvación. Esto no es una bobería, hermano. Por eso le dije, ponga mucha atención a esto, porque esto es una predicación de salvación. Esto no es que te voy a hacer millonario. Él lo hará también y lo hace, ok, pero esto no es el punto importante. El punto importante es tu salvación. Hacia la eternidad.
Eso es lo importante de esto. Lo demás son añadiduras, que también pueden ser importantes y necesarias, pero no es lo más importante. Porque el día que yo pueda comprar la salvación con algo, pues entonces ese día la Biblia no vale nada. Y como esto no falla, tengo que ir ahí y morir ahí en esa palabra. Es importante que lo veamos, hermano. Así que el testimonio de vida, de poder y autoridad viene a nosotros porque hemos creído en fe quién fue el que murió en la cruz del Calvario. Y para que podamos ir entendiendo esto, Él nos dio unas aras, unas promesas en nuestra vida que nos dio el Espíritu Santo como anticipo de poder recibir no solamente paz y gracia, sino la glorificación. Y te dio el Espíritu Santo ¿para qué? Para que mantuviéramos una comunicación con Él, un diálogo. Y venimos todos los martes hablando de la oración, para que entendamos que a través de la oración, que es la comunicación donde tú hablas y recibes, o sea, hay un emisor y un receptor, podamos entender los propósitos de Dios para cumplir el propósito de Él en nuestra vida. Y el resultado es que somos bendecidos nosotros. O sea, tiene que haber este entendimiento de esta realidad, porque es el propósito que Él quiere para nuestra vida. De tal manera que cada día en nuestra vida, a través del Espíritu Santo, somos renovados hacia una dirección superior de donde andamos. Por eso yo le digo, si este año estábamos así, este año que viene, a pesar de que las circunstancias pueden empeorar allá afuera, tenemos que estar mejor. ¿Pero por qué es eso? Porque Él se glorifica. Y Él lo hace para bendecir al pueblo. Yo me acuerdo, mi hija Saidel, la más chiquita, yo siempre le decía, si este año te fue bien, el otro año va a ser mejor. Y ella me miraba y me decía, así con las manos. Y mira esto, y yo le digo, ten cuidado con lo que estás diciendo con las manos, porque ella es de 4 puntos donde quiera que va. Y yo le dije, es que tú no has entendido que esto no solamente es las notas. Esto es la relación con Dios para que Dios te traiga el futuro esposo, para que Dios te traiga las bendiciones que tienes para tu vida, para que tú vivas en paz, gracia, y seas glorificada en el momento del arrebatamiento. Y era creyente ya en ese entonces. Fíjese cómo es que trabaja el enemigo. O sea, te enfoca en los dimes y diretes de la vida para que te encierres en las situaciones, pero no pueda ver más allá de aquel que te bendice en medio de la adversidad, que te bendice en medio de tu situación, que te bendice en medio de tus exámenes, que te bendice en la crisis económica, que te bendice en problemas matrimoniales, que te bendice en todo ser. Porque de eso se trata la vida en Cristo. Y Él lo permite para Él glorificarse. ¿Y cuál es la idea? Que lo busques a Él. Esa es la idea, que lo busques en espíritu y en verdad. Mire, vamos a ver Efesios 3:16, Hebreos 3:16. Hebreos 3:16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído? Fíjese esto, quiero que traiga esta relación con la actualización de lo que estamos viviendo. Este relato de Hebreos 3:16 está hablando de los judíos que estuvieron en el desierto. Mire esto, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Provocaron qué hizo qué? Que tuvieran 40 años en un desierto que se pudo haber cruzado a más tardar en 3 semanas. Es lo mismo que está pasando en la iglesia hoy en día. Están dando vueltas como el caracol o como el que acula la bombilla y no entran directo a lo que Dios quiere hacer. Porque no quieren hacer las cosas como Dios manda. Porque son desobedientes. Si tú no lees esta palabra y no te empapas de ella, ¿cómo tú vas a obedecer a un Dios que no tiene relación contigo? Si tú no lees la palabra, no sacas aunque sea 15 minutos por la mañana y 15 por la noche para orar. Mínimo. Si puedes 3 horas, mejor. Mientras más, mejor. ¿Por qué? Porque hablar con Él es bendición. ¿Cómo tú vas a vivir tu vida en dimes y diretes a la luz de lo que el mundo te dice lo que tienes que hacer? En lugar de ver que nuestra vida trasciende la oscuridad de este mundo para entrar a una dimensión superior a nivel espiritual, que es la glorificación y salvación. Donde viviremos miles de años, no décadas como en este.
Entonces, ¿por qué el mundo se encierra en eso? Y la iglesia tiene que darle importancia a esto, porque no tienen una relación con Dios. Y si no te relacionas con Dios, por eso siempre le digo, mire, esto no es religión, la religión fueron los que mataron, los religiosos fueron los que mataron a Jesús en la cruz del Calvario. Pero la relación con Dios, que es la intimidad en obediencia a su palabra, es donde tú hablas, escuchas y recibes. Porque todo es por ti, para Él y de Él. Pero Él quiere bendecir su pueblo a la luz de que obedezca a su pueblo a Él. Y la iglesia tiene que caminar en esa dimensión. Lamentablemente, no le predican ese evangelio. Le predican un evangelio de prosperidad, 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 material, material, material. Y nada material te va a llevar a la eternidad. Y no estoy diciendo nada malo, las cosas materiales hacen falta para vivir aquí, pero es importantísimo que pongamos importancia a lo que importancia, honor y gracia merece, que es Él en todo nuestro ser. Así que cuando entendemos esto, nos vamos a gloriar en la esperanza que es la fe en la cruz del Calvario. La fe en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Bueno, dado entendido lo que dice Efesios, que es la receta básicamente, vamos entonces a lo que dice Romanos 5:3. Fíjense qué interesante es Pablo hablando. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Fíjense que nos habla de las tribulaciones, o sea, que Él te está diciendo que en medio de las aflicciones, de tus dificultades, de todo lo que tienes que enfrentar, nos gocemos. Dice, pero ¿cómo va a ser? Sí, porque si nosotros enfocamos las situaciones que estamos enfrentando en nuestra vida de la manera correcta, porque estamos comunicándonos con Él en oración y sabemos lo que Él quiere a través de esa prueba, nosotros vamos a ser bendecidos. Y le voy a explicar rápidamente. Israel, Salmo 83, no lo pongas esto que es larguito. Está pasando por una guerra y Dios permitió que esos países enemigos no lo fueran arrasados en la época de Josué, para que Israel, cuando tuviera que enfrentar la guerra ahora, pudiera entender que su corazón no está conforme al corazón de Dios. Así que tendrán que pasar por la prueba para ellos entender dónde estaban equivocados. Y pudieran reconocer a Jesús. Tú y yo tenemos la ventaja que tenemos el Espíritu Santo y podemos reconocer a Jesús. Por lo tanto, lo que pasamos con referencia a lo que están pasando ellos es nada, hermano. Es peanut, como diría un buen puertorriqueño en la Junta. Y nos quejamos y pataleamos y le damos vuelta como el caracol y vuelta el caracol y vuelta el caracol. Y en la época de Moisés, Israel pasó 40 años en el desierto por no entender este principio. Nosotros tenemos la revelación completa porque tenemos el Antiguo y el Viejo Testamento. ¿Cómo es posible que no podamos entender esto? Ir directamente al trono de su gracia y encontrar oportuno socorro en obediencia a Él. ¿Cómo es posible? Porque no entendemos que en medio de las pruebas tiene nosotros que vernos a nosotros mismos. ¿Por qué tenemos que pasar por esto? Y usualmente el 99.99% es porque hemos sido desobedientes. Y Dios tiene propósito en enseñarnos que la desobediencia acarrea maldición y deterioro y pérdida de salvación. Ese es el propósito de Dios. Por eso Él te dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, ¿qué te está diciendo? Gózate en la tribulación. Porque la tribulación va a revelar lo que hay en tu corazón sucio. La negrura, el dolor, el pasado no limpiado, el pecado que te llama a seguir haciendo las cosas fuera del orden de Dios. Dios te lo trae para que tú lo puedas detectar. Pero como Él es un caballero y respeta el libre albedrío, lo pone a tu disposición para que tú decidas quitarlo a través del Espíritu Santo. Porque Dios no le tuerce el brazo a nadie, hermano. Dios te dice, todo lo que hay que hacer, papá, si quieres la bendición, la que tú no puedes comprar, la que yo pagué a precio de sangre, te la quiero dar a ti, pero depende de ti si tú la coges. Tan sencillo como eso. Tú la coges si tú la quieres. Si tú no la entiendes porque no te relacionas con Dios, pues nunca la cogerás. Pero Él murió por todos, sin excepción. Tanto el criminal
como el homosexual, como el desobediente, por todos murió. Pero Él te pone el programa de frente a ti. Tú decides lo que tú quieres hacer. Él no tuerce el brazo a nadie. Y Él está haciendo un llamado en este último tiempo porque el tiempo de los gentiles se está cortando, que es el tiempo de nosotros, para que podamos entender que tenemos que entrar por esa vía de salvación, porque ya después que entra en la apertura de Jacob, para morir en Cristo, hay que morir declarando a Cristo y ser degollado. Lo dice Apocalipsis. Yo le he enseñado aquí. Y ya escatológicamente se está acercando el tiempo de que la iglesia se levante a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Y eso no es miedo, porque venir a Cristo es bendición y suprema. Yo lo único que me arrepiento es no haberle conocido antes, porque me resistí, como el caculo de la bombilla. Yo fui uno. Hoy yo se lo pongo sobre la mesa a usted para que no cometa el mismo error. Porque esto es importante que lo podamos entender en la vida práctica. Así que cuando el enemigo te dicte algo contrario a lo que es correcto, no permitas que te desvíe la mente. Vuelve a la obediencia, porque el enemigo es un especialista, y hablo de Satanás, mete pensamientos contrarios a la obediencia para que no reciba el siervo del Señor la bendición. Y lo bloquea. Y lo bloquea. Y vuelves a intentar lo que lo vas a hacer y lo bloquea. Y te surgen familias que vienen de momento por necesidades y tú te desvías. En vez de recibir el mensaje, te vas a atender la situación. Eso es estrategia de Satanás, hermano. Si Dios te llamó a hacer algo, tu preponderancia es hacer lo que Dios te dijo que hiciera y lo demás que espere. Como decía la pastora. ¿Tú estás enfermo? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva? 3 semanas. ¿Y ahora qué te va? ¿No sabes qué? Te espera el lunes. Porque el domingo yo se lo voy a dedicar a Dios. Yo me acuerdo siempre de ella porque ella me empezó a enseñar por esos criterios. Porque yo era alguien que se entendía un infarto, pues mira, voy a correr para allá un momento, voy a paviar. No, espérate. Digo, hasta esa guardia no es tuya, no, que espere el lunes. Esto es así, hermano. Y yo pongo mi ejemplo, pero pueden ser diferentes cosas en su vida. Porque el enemigo hace eso para sacarte del propósito de Dios, para sacarte para que tú no escuches la palabra que Dios te va a dar, para que tú no puedas hacer la realidad de vida como un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios, para sacarte del contexto. Y te mete que a la humanidad caída. ¿Me está entendiendo? Pero yo quiero decirte en esta mañana que la humanidad caída que está allá afuera se tiene que someter a Dios. Depende de nosotros si lo hacemos o no. Y si nosotros estamos claros, lo vamos a lograr. Pero si permitimos que el enemigo nos lleve la mente hacia donde no va, vamos a fallar. Y nos vamos a equivocar. Así que la lealtad a Dios, a la fe en Cristo, no es intercambiable. Punto y se acabó. Se moleste quien se moleste. Yo tengo familia que se molesta con esto y yo tienes 2 problemas. El que te creaste y el diablito que está contigo. ¿Cómo? Dios es primero y no deja de ser primero. Y ay de mí si no lo pongo en primer lugar. Porque pobrecito de mí. Mi culto racional es que yo le sirva a Él en espíritu y en verdad. Sí, se lo puede dar el Señor, claro que sí. Para la gloria y honra del Señor. Yo también se lo doy. Claro que sí. Es importante entender que el enemigo siempre que tú vas a hacer algo importante para el Señor, oiga esto bien, siempre el enemigo va a meter su pezuña para dañar lo que tú vas a recibir. Pero si tú te impones a querer hacer lo que Dios te dijo, el enemigo va a tener que esperar y se reviente ahí. Sí. Y hoy puede ser un paciente, mañana es un familiar, pasado es un vecino y así sucesivamente. Pero tú estás claro y cuando tú estás claro, él se cansa. Porque la palabra dice claramente, resistid al diablo por la palabra de Dios y él huirá de vosotros. ¿O no fue lo que pasó cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario? Cuando estaba en el desierto se lo tuvo que decir y lo resistió por la palabra y tuvo que huir. Exactamente nosotros tenemos que mantener esa lealtad a Cristo para entender lo que pasa aquí. Segunda de Corintios 12:10.
Miren cómo Pablo habla de un aguijón, porque esto es importante. No voy a entrar en el aguijón de Pablo, pero para que usted vea el aguijón que tenemos todos nosotros en la mente. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! ¿Cómo es esto? Yo no entiendo. Sencillo, hermano. Le servimos a un Dios que pelea la batalla por ti. Pero mira cómo es esto. ¿Por qué Pablo llega a esa conclusión final? Él tenía un aguijón de la carne que lo corregía y lo abofeteaba. La palabra lo describe, después lo lee para atrás 10 versículos antes de eso. 6 versículos antes de eso. Porque él tenía ese aguijón, porque Dios se lo permitió, porque era una persona que si no se aguijoneaba, o sea, si no se pullaba, cedía muy fácil a las tentaciones porque era un carácter volátil. Parece que era latino. Y de vez en cuando, como que se le olvidaba y quería volar. Entonces Dios venía, no papá, no es como tú quieres, es así como yo quiero. Bueno, al extremo tal que lo tuvo que tumbar del caballo para que conociera al Cristo resucitado. Y lo tuvo que tumbar del caballo. Cuando lo tumba del caballo, entonces, ¿quién tú eres, Señor? Ah, reconocí que era el Señor. Sin embargo, estabas matando a todos los cristianos. Entonces Dios lo tumba. ¿Sabes cuál es el aguijón de la iglesia? La mente. La mente. ¿Por qué la gente se ausenta de la iglesia? Porque permite que su mente se desvíe a cosas que no son de Dios. Y lo he entendido que esta batalla está en la mente. Se parece al libro de Joyce Meyer, La batalla de la mente. Lo puede comprar, es muy bueno. Y yo la conozco a ella, es muy buena. Esa batalla de la mente, usted todos los días tiene que llevarla a la obediencia a Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5 dice que aunque militamos según la carne, las armas de nuestra milicia no son carnales. La profesora le dio duro a eso. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Qué son las fortalezas? Las ideas preconcebidas que el hombre las coge de la calle o del mundo, que se la pone en la mente y la cree como cierta y verdadera. ¿Por qué el pueblo anda con tanto miedo? Porque permite que el miedo que le quieren infligir a través de las comunicaciones penetra su alma. Y se doblegan. Que tengo miedo. Ay, que estoy asustado. Estoy preocupado. Entonces, ¿en qué Dios tú has creído? ¿Cuánta gente no llamé por teléfono que tenían COVID y Dios los sanó con una llamada telefónica? ¿Cuánta gente no vino aquí que no podía entrar porque tenía COVID y ahí mismo fueron sanados al entrar al culto? Y como si Dios no supiera, diseñó estas entradas de aire que si tú tuvieras un COVID, te sientas ahí, el que está al lado no se le pega. Y te tira un aire ionizado, que es como un peróxido. Y lo dio antes de que eso viniera. ¿Sabrá Dios lo que viene? Ahora, si tú estás en comunión con Dios, tú estás preparado para lo que Dios quiere. Entonces la prevención de todo hace destruir el enemigo. Por eso la batalla de la mente tienes que dársela tú a Él en obediencia al Señor, escuchando lo que Él quiere que tú hagas. Todos los días y varias veces al día, mientras más mejor. Yo siempre le pongo un ejemplo. A veces vamos al supermercado y está todo súper lleno. Y mi esposa dice, Señor, un parking. Yo, si esto está lleno, pero Señor. Y aparece una señora montándose el carro para salir. Si Dios hace esas cosas tan sencillas, ¿cuánto no más hará cosas más importantes para nuestra vida? Y esto no es que lo haga a veces, lo hace siempre. Y eso lo hace porque somos hijos. No porque es la pastora. No porque ella da clase o enseñaba. No. Es porque es una sierva del Señor. Y lo mismo es para ti. Pero tenemos que cultivar esa relación. Y esto es importantísimo. Cuando nosotros cultivamos ese tipo de relación, oiga, todos los pasos que tú des en tu vida son de bendición. No vas a dar uno que pierdas el tiempo. Porque vas a caminar en el proceso que Él te manda. Y es algo que lo tenemos que cultivar todos los días de nuestra vida. Todos los días. Romanos 5:4. Dice, por lo cual el amor de Cristo me gozo
por lo cual en el amor de Cristo, no, 5:4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Fíjense qué interesante. La paciencia señala la prueba. Ahí lo dice claramente. Y esta te lleva a la esperanza, que es la fe. Que esta esperanza no avergüenza porque no es falsa, hermano. No es falsa porque es el amor de Cristo, que es probado fuera de toda duda razonable. ¿Por qué fuera de toda duda razonable? Porque Él envió a su Hijo. Su Hijo, yo pongo el cuerpo, pero también lo vuelvo a tomar. Y murió y resucitó y se lo especificó a los discípulos, que no lo entendieron hasta que surgió los hechos. Ok, pero nosotros tenemos la revelación completa para entenderlo desde ahora. Que por lo tanto esa revelación a nosotros ya nos fue dada de gratis a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo que resucitaría y Él resucitó. ¿Y cuál es el propósito de esto? Que nosotros también andemos en el poder de la resurrección. En que tú digas lo que el Señor te manda hacer y te diga, ese cáncer se va fuera. En el nombre de Jesús. Cadáver, a ti te llamo por el poder de la palabra y te digo ahora, muerte, fuera. Y desato vida y se levanta el cadáver a la vida. ¿Usted cree que eso está para alguna gente? Eso está para todos nosotros, hermano. Lo que pasa es que lo tenemos que agarrar y cultivarlo. ¿Me está entendiendo? Eso es para todo el que le cree. Él no hace excepción de personas, es el que le cree. Y tenemos que elevarnos a esa fe, porque Él lo hizo por amor a nosotros mismos. Romanos 5:5 nos amplifica eso claramente, porque nosotros tenemos que saber en qué amor hemos creído. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese Espíritu Santo es la promesa que Él nos dio para cumplir los propósitos de Él en nuestra vida. Y nosotros podemos cumplir los propósitos que Él destinó para nosotros, que es una programación perfecta. ¿Por qué perfecta? Porque no añade tristeza. La esperanza del hombre en las realizaciones de las cosas añade tristeza, pero la que da Dios jamás nunca añade tristeza. Hay una grandísima diferencia. Y no solamente eso, sino que se unen a la eternidad a través de la glorificación. Si nosotros entendemos esto, hermano, nosotros vamos a reírnos a través de los problemas, porque sabemos que eso no nos va a quitar el sueño. No nos va a preocupar, porque vamos a ver la adversidad como un medio de guerrear hacia nuestra propia bendición. La adversidad va a venir para que tú mires la suciedad que hay en tu corazón. Cuando tú te tornas exigente, cuando tú te pones preponderante o prepotente, orgulloso, cuando tú te crees que tú lo mereces, entonces viene el pastor y te dice que somos tierra. Ah, hello, sí. ¿O acaso tu cuerpo es constituido por un material diferente que está en la tierra? ¿O acaso no dice la palabra que del polvo hizo al cuerpo y sopló su espíritu? ¿O se te olvidó eso? Tenemos que ponerlo para nuestro número, hermano. Y saber que vivimos en esta tierra para un propósito de eternidad antes que todas las bendiciones que están en la tierra. Y no solamente enfocarnos en lo que tenemos que hacer, sino trascender más allá para que nuestro foco esté en algo superior a lo que alcanzan nuestros ojos a ver. Cuando tú entras en oración profunda con Él, en una relación de intimidad con Él, tú ves lo futuro que ha de venir antes de que venga. Por eso Dios ha bendecido a esta iglesia tan pequeña. ¿Por qué la ha bendecido? Porque buscamos en oración lo que Dios quiere que hagamos. 2019 nos dio la revelación de todo lo que venía y mandó a formar nuestros aires de esa manera. Y vino un siervo y dice, aquí estoy, voy a hacerlo. ¿Tú me entiendes lo que estamos hablando? O sea, que si Él lo hizo de esa manera, y se los pongo como ejemplo porque lo hemos vivido y muchos de ustedes lo han visto, ¿cuánto más no hace por la vida de cada uno de nosotros? Pero tenemos que estar metidos con Dios.
Tenemos que cultivar esa relación con Dios. Tenemos que entender que solamente con Él podemos vencer. No es en nuestro intelecto, no es en nuestro poder, no es en nuestra fuerza, es en su poder, su fuerza y autoridad. Para vencer todo obstáculo, hermano. Y todo esto es por la esencia de un verdadero amor. El amor es la esencia de la constitución de Dios. Y viene a nosotros a través del Espíritu Santo. Porque nosotros, mire, esto es importante porque yo me acuerdo cuando se lo decía a mis hijos. Tú vas a saber la pareja que viene a tu vida cuando tú entiendas, no que te ama a ti primero, sino que ama a Dios. ¡Oh! ¿Cómo? Sí, así mismo es. Si ama a Dios primero, entonces vas a saberte amar a ti. Ah, ok, es verdad, sí, no lo había visto. Ah, pues empieza a acumular, empieza a escribir. Y entendió, cuando ama primero a Dios y lo demuestra fuera de toda duda razonable, entonces yo digo, ok, procede para entrar a mi casa. Alábase si puede. No me fijo si eres profesional, no me fijo si tienes dinero, no me fijo si tienes esto, aquello y lo otro, no. Que ame a Dios primero. Si amas a Dios, entonces tienes entrada a mi casa y yo voy a probar si es verdad que tú amas a Dios. No es que yo lo voy a probar, yo voy a las rodillas y él hace lo que tiene que hacer. ¿Me entiendes? Y así tenemos que ser, porque tenemos que ser probados. Y en la prueba nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón si verdaderamente está rendido a la voluntad de Dios. El amor de Dios, hermano, es un amor ágape. Y hay dos tipos de amores fundamentales. Primero es el amor filial, que es el amor familiar, es el amor que nos une biológicamente. Pero este es el amor ágape. Y el amor ágape es un amor primero que es invisible, que se siente, parece invisible. Se torna visible a través de la fe cuando usted entra en el conocimiento de la palabra de Dios. Usted va a empezar a ver entonces lo que es el amor, que es invisible al principio, pero después se torna visible. Para que entonces la fe de usted y mía crezca. Y luego que le conoce, se va a tornar indivisible. O sea, que no puede dividirse, sino que Él es primero y como es primero, siempre ocupa el primer lugar. Y entonces su amor infinito y misericordia es sobre nosotros con una bondad que es gracia no merecida, porque Él lo hace para mostrar el verdadero amor que echa fuera todo temor, a través de un amor ágape. Y la tercera parte de esto es que es un amor benevolente. O sea, que usted no puede entender ese amor, cómo lo puede bendecir con todo y usted vivir en la pecaminosidad arrepentida del pecado. Y Él muestra ese amor y su benevolencia. Pero hay algo más importante, que ahorita se lo dije, es irreductible. Irreductible significa que no hay manera de que usted pueda reducir ese amor a nada, porque es permanente y para siempre. En aquellos que le aman en espíritu y en verdad. Ese es un amor ágape. Y cuando usted entiende lo poderoso que es este amor, entonces la buena voluntad de Él a través de la benevolencia le hace entender a usted que Él ama esa relación que usted tiene con Él, la valora y la bendice. Y el resultado es que nosotros como padres, nuestros hijos son bendecidos. Y la bendición se extiende, dice la palabra, hasta 1000 generaciones. Si se entiende hasta 1000 generaciones, imagínense usted si vale la pena tener relación con Dios o no. Y las bendiciones de Él no solamente son las emocionales, las espirituales, las de familia, sino que se extiende a todo tipo de necesidad. Y eso incluye el plano material también, que no nos debe preocupar. Eso es lo menos importante. Pero para que usted entienda la grandeza de Dios. O sea que Dios tiene cuidado de cada detalle de nuestra vida si nosotros ponemos hincapié en lo que Él quiere hacer para nuestra vida. Fíjese que el amor ágape siempre busca el bien, sin esperar nada a cambio. Tú no le puedes dar a Dios nada, Él es dueño de todo, pero Él lo hace por amor a nosotros, por amor sin esperar nada a cambio. Ahora bien, lo único que Él demanda y requiere es obediencia a su palabra, pero Él no lo hace para que tú me des,
sino que te da tanto, tanto y tanto, que tienes tanto que tú sientes el deseo de darle a otros. Y cuando la gente ve la abundancia sobrenatural fluyendo, dice, oye, pero a ti no te pasó aquello, a ti te pasó lo otro, ¿y qué pasó? ¿Y tú estás gozoso? Sí. Y esa abundancia de bienestar se transfiere en espíritu y en verdad a otros que no conocen la verdad y pueden ser entonces bendecidos. Similarmente, eso pasa en todos los aspectos de la vida, incluyendo los aspectos materiales. Porque eso es así, hermano. Si nosotros entendemos lo que es ese amor ágape, jamás, nunca le diremos a Dios, nunca dejaré de hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo lo único que lamento es no haberlo conocido antes, porque me resistí como el que culo la bombilla. No haga eso usted, hermano. Porque cada día que pasé de no recibirle a Él, perdí múltiples bendiciones. No solamente para mí, sino para mi descendencia. Y esto no lo debemos hacer. Por eso se lo estoy diciendo para que usted pueda entrar en la nomenclatura de la verdad. Acuérdese que Él hace esto sin esperar nada a cambio por el amor a nosotros, porque es un amor sacrificial. O sea, que está por encima de todos los valores que el hombre pueda conocer. Y ese amor Él lo ofreció conscientemente. Y lo hizo con el propósito de que entendiéramos que Él estaba dispuesto a morir en la cruz del Calvario por nosotros, para que entendiéramos lo que Él quiere para la humanidad, que es bienestar, que es que Él ocupe el primer lugar, porque todos, aunque no le sirvan a Dios, fueron creados por Él. Y aunque el enemigo lo esté usando para hacer las maldades, fueron creados por Él. Así que hay oportunidad de arrepentirse para que nuestro camino se enderece y seamos bendecidos. Sin embargo, la iglesia muchas veces se olvida de este amor ágape y aplican el amor filial o filos en el griego, en el Greeks. ¿Por qué? Porque muchas veces acomodan el amor a las emociones. A mí me gustaría, yo siento, a mí me parece. El otro día Nidia habló de una autoestima de cristal. O generación de cristal. Y yo me reí y dije, contra, nada más cierto que lo que acaba de decir la sierva. Porque la gente se ofende de cualquier cosa. No me saludaste y ya estoy ofendido. El traje que tienes no me gustó, no me caes bien. Te pegaste mucho y estabas tosiendo. Ay, no me gustó la corbata del pastor. Así es la gente. O sea, te estás fijando en el mundo material en vez de buscar espiritualmente. ¿A qué viniste a la iglesia? A mirar moda, a mirar colores. ¿O viniste a buscarle a Dios? Entonces, esa generación de cristal es lo que se está cultivando en las iglesias. Aquí no, aquí se habla la verdad. Y yo siempre le digo a la gente, si la palabra te molesta, confróntate a la Biblia. Porque yo te voy a predicar lo que dice ahí. Yo no me voy a inventar más nada. Sí. ¿Por qué? Porque yo tengo que rendir responsabilidad desde este púlpito a Dios de lo que yo hablo. Tengo que rendir responsabilidad de la vida que llevo. Tengo que rendir responsabilidad de quién soy yo delante de Dios. Y yo tengo que hacer las cosas como Él dice. Ay, pobrecito de mí si no lo hago. El otro día alguien me preguntó que si había recibido pruebas de que Dios es poderoso. Y yo le dije, ya he recibido tantas, pero te voy a contar una que me hizo doblar la muñeca. 38 pacientes citados para un viernes. A $1,500 cada paciente. Me dijo, no va a venir nadie porque no me ha dado la primicia a mí del tiempo conmigo. Ese día, 38 pacientes no llegaron. Esto no existía. Esto era todo una clínica de medicina bioenergética con 6 enfermeras y 2 secretarias. ¿Doblas o no doblas? ¿O te doblo? ¿Me está entendiendo? Eso no es que salió en Facebook ni en Google. Eso lo viví yo con mi esposa. Para que entendiéramos quién tiene el verdadero poder. Y yo tengo que decirle gracias porque me enseñaste que tu misericordia está conmigo.
Porque en medio de la prueba reconocí que no te dediqué el tiempo a ti. A veces la gente no entiende y antepone los problemas que tiene como más importantes sin contar que Dios es lo más importante. En otras palabras, fui cabezón. Pero a veces los cabezones tenemos que aprender a cantazo limpio. Hoy se lo digo a usted para que no pase por eso, hermano. Y tenemos que darnos cuenta de esas realidades porque Dios es real. Y yo le dije, gracias porque lo hiciste. Ah, sí. Dejé de ganar eso. Yo me acuerdo le decía a la enfermera, mira, son las 3 de la tarde, si quieres ponte a jugar dama, Cheney Checken. Al fin y al cabo era las 5 y váyanse a las 3. Pero uno aprende, hermano. Y si tú no quieres entender, pues entonces te voy a hacer entender de otra manera. Y por todo damos gracias. Por eso él te dice, regocijaos, regocijaos. Y otra vez digo, regocijaos. Porque es que somos cabezones, no caigamos en eso, hermano. Vámonos a Romanos 4:25. Quizás se me está yendo el tiempo muy rápido. Romanos 4:25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, que somos justificados, no importa el pecado que tú cometas, después que tú te arrepientas, tú tienes la oportunidad de entrar a comunicarte con Él, porque Él te justificó a través de ¿qué? De su muerte y mostró que era cierta y verdadera cuando resucitó. Y al resucitar estamos justificados de que el error que cometimos nos arrepentimos y podemos comunicarnos con Él. ¿Quién podía hacer eso? En el Antiguo Testamento eso no existía, hermano. Ahora en la actualidad, como iglesia neotestamentaria, sí lo podemos hacer. O sea que esto es algo muy importante, que tú digas, bueno, yo no escucho la voz de Dios, limpia tu vida, arrepiéntete y verás que lo vas a escuchar. Tan sencillo como eso, hermano. Pero limpia tu corazón de verdad. No limpies esto que me molesta y déjame aquí la basurita que me gusta, ¿tú entiendes? No. Límpialo de verdad. Porque Él conoce tu corazón. Cuando lo limpias, tú empiezas a escuchar la voz de Dios. Romanos 6, 4 al 5 lo explica bien claramente. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos bajo las aguas, hermano, entramos en la inmersión. Si ese cuerpo se quedara inmergido en el agua, se moría. A menos que tenga un snorkel. O tenga un tanque de oxígeno. Pero cuando vas al bautismo bajo las aguas, indica físicamente la muerte al pecado que opera en la carne. Y la entierras ahí abajo. ¿Y sabes quién tiene que ver eso? Satanás. ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso físicamente y vas al bautismo y entras bajo las aguas, estás diciéndole, yo pacté con Dios para vida eterna y he muerto al pecado y lo voy a hacer físicamente a través de inmergerte en las aguas. No que te echen vuelta por encima, como hace algunas iglesias por ahí. No, es bajo las aguas, porque eso dice la palabra. Porque si Jesús, el Redentor del mundo, fue para que Juan el Bautista lo bautizara y lo bautizó bajo las aguas, y Él es el Redentor del mundo, lo hizo para que nosotros entendiéramos el ejemplo y siguiéramos su ejemplo. ¿A fin de qué? De que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva, que es el poder de la resurrección. Porque esa etapa importante del poder de la resurrección tiene que existir en tu corazón por credibilidad y fe, por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando tú entiendes ese misterio, entonces tú caminas en fe en todo lo que tienes que hacer y no tienes duda de hacer lo que Dios te manda hacer. Y mira el 5 como te lo sigue diciendo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también seremos en la de su resurrección. O sea, que por cuanto lo creíste y lo hiciste, entonces entras al plano dimensional poderoso de la resurrección,
No solamente que andas en el plano terrenal con el poder de la resurrección, sino que viene el próximo paso, que es la glorificación. Y eso está en uno, si lo recibe, para hacerlo. Es algo bien importante que lo tenemos que tener muy, muy, muy en consideración. Y esto es por fe que lo recibimos. Por lo tanto, tenemos paz, gracia y gloria anticipada, porque la gloria de Él se está mostrando desde ahora y culminará en el levantamiento de la iglesia. Y este que está aquí no solamente lo estudió, sino que yo soy testimonio de que vine a predicarle ese evangelio que le estoy dando a ustedes, hermano. Yo se lo he contado a ustedes. Yo no quería volver a la tierra, pero Él le plació hacerlo, así que lo estoy haciendo con mucho beneplácito y gozo para que ustedes reciban esa bendición. Y donde quiera que voy, así lo testimonio. Así lo declaro. Es increíble cómo en nuestro país esta palabra no despierta a la gente. Yo he dado esta palabra en países donde la gente cuando reciben eso, vienen postrados al altar arrepintiéndose del pecado y se entregan su vida. Y dice, jamás había entendido esto. Y nuestro país, que tiene un evangelio de esquina a esquina, que tiene cada 6 o 7 millas una iglesia, o antes de 5 millas la iglesia, no puede venir a recibir esto. ¿Cómo es posible que esto sea de esa manera? ¿Cómo es posible que no puedan ver esa verdad para salvación y vida eterna? ¿Cómo es posible que no amen a Dios? ¿Cómo es posible que vengan con exigencias equivocadas en lugar de humillarse delante de Dios? Y en lugar de preocuparse por las cosas, métete con Dios, arrepiéntete del pecado, sé libre de eso, sométete a Dios y Dios bendecirá tu vida. Y cuando entendemos esta realidad, entonces nuestra vida cambia. Entonces somos humildes y mansos y sometidos a lo que Dios quiere. Y nuestra vida se torna una bendición suprema. Suprema. Todas las cosas empiezan a caminar bien. Todo se endereza. Ora si las cosas ocurren. Sí, porque Dios quiere glorificarse, pero tienes que darle las primicias a Él de tu tiempo. Tienes que darle las primicias de tu corazón a Él. Y Él se glorifica. Pero nos cuesta a veces, por el orgullo, toma el lugar en nuestra vida y no lo hacemos. Y te cuesta lo que no debes pagar. Estamos en tiempo, hermano, que el tiempo ha sido acortado. El tiempo de los gentiles ya está acortado. Y si nosotros no nos ponemos para nuestro número, hermano, esto es un remanente lo que va a ser levantado vivo al cielo. Y no podemos darlo el lujo. El otro día yo le decía a un muchacho que dio a luz su esposa y vino acá a una consejería de otra iglesia. Y él me decía esto. ¿Sabes qué? Yo vine aquí en usted porque yo sé que usted es un hombre de Dios, pero realmente a mí no me importa Dios. Y yo, pero no entiendo. O sea, si soy un hombre de Dios y no te importa Dios, ¿para qué viniste? Mentira. Es una mentira que él está. Fíjese la mentira que te está diciendo. Él mismo está creyendo una mentira que no es real. Y yo le dije, tu primer problema no es eso. Se llama orgullo. ¿Quién? Orgullo. ¿Cómo? Orgullo. No me preguntes más. Orgullo. Cuando tú entregues ese orgullo, tú vas a empezar a escuchar la voz de Dios. Después me dijo a la salida, lo que pasa es que yo oré y no escuché, oré y no escuché, oré y no escuchó. Y yo le digo, pero entregaste el orgullo. Nada, él quería que yo le resolviera un problema de la nena que era espiritual y él lo sabía en su ser interior. Y la esposa se lo había dicho, pero la madre tiene más sensibilidad que nosotros. Levanto las manos. Cuando una madre dice, mi hija tiene esto o mi hijo tiene esto, olvídese de eso. Escuche a la mamá. 99.99% tiene la razón. La cosa es que la nena quedó libre y fue un testimonio para que él viniera al camino. Me llamó después, a 2 o 3 días, y me dice, mi nena ha seguido bien, de verdad que yo estaba mal. Y lo que usted dijo fue verdad. No me gustó, porque usted es muy fuerte cuando me lo dijo. Yo dije, pero el tiempo está corriendo y da mucha gente. Dale gracias a Dios, te da la oportunidad de que yo te lo dijera. Porque si no seguía en el mismo error y dice, es verdad. Pues ve a tu pastor y brega con eso. Entrégaselo a Dios primero.
Lo puedo decir porque estaba aquí, como no sabe el nombre de nadie, pues lo podemos decir, porque yo no hablo de nadie. Pero se lo pongo como ejemplo para que usted vea que ser cristiano no es suficiente, hay que vivirlo. Esa es la diferencia. Y cuando usted entre en esa dimensión, usted va a entrar en un gozo sobrenatural. Bien, quiero darle estos 3 principios para que usted lo ponga en práctica a la luz de lo que hemos hablado, de la paz, la gracia y la gloria. Esto es bien importante, y escríbalo por ahí, en un papel que tenga. Tener fe es decidirse a creer audazmente y sin reserva lo que Dios dice en su palabra. O sea, usted tiene que creer lo que dice esta palabra, no ponerla en duda, porque el enemigo le va a poner cosas para que usted no crea en esa palabra. Número 2, creer que la Escritura es la revelación de Dios a través del Espíritu Santo que ha dado a los siervos de Dios que escribieron la Biblia. Y número 3, la fe te lleva al tercer nivel de fe, que es la fe perfecta. La fe perfecta, que hemos hablado de los niveles de fe aquí. Interesante que cómo es posible, fíjese esto, para que usted vea que es que tenemos que ponerlo para nuestro número. Una fe perfecta, un ejemplo de fe perfecta fue aquel centurión que le dijo a Jesús: mi siervo está enfermo, pero no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarlo. ¡Wow! Y la palabra lo describe que era romano, o sea, que era un gentil, que no conocía a Dios, pero sin embargo tuvo la revelación por la necesidad que tenía de saber que él tenía el poder. Y Jesús le pregunta: ¿y cómo es que tú entiendes esto? ¿Cómo tú sabes esto? Y dice: porque yo soy soldado y tengo rango, le digo a este soldado haz esto, él va y lo hace, le digo a este al otro, va y lo hace, y sé que es así. Y ciertamente le explicó el mecanismo de autoridad y poder que a niveles angelicales está ocurriendo, pero también a nivel terrenal es así, que es un ejército. Entonces es interesante ver cómo una persona en su intelecto, no contaminada, sino para un propósito por lo cual Dios lo llama, podía entender. Y él le decía: tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Y Dios te está hablando en esta mañana para que tú te eleves a ese nivel de fe. Cuando entres a ese nivel de fe perfecta, por la fe que has puesto en aquel que dijo que pondría su cuerpo, murió y que también resucitaría y resucitó, entonces tú vas a entender que ese nivel de fe está dado para que tú hagas cosas similares, iguales y aún mayores de las que él hizo. Mayores en el número de veces, no más grandes de las que él hizo. En el número de veces. Y verás cómo tú le dirás a ese cadáver inerte sin vida que cobre vida por el poder de la palabra de Dios. Le dirás a ese cáncer: retrocede y sal de ese cuerpo que no te pertenece, porque ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el cáncer retrocede. Y así sucesivamente con todas las patologías que puedan ser existenciales en esta tierra, porque Dios quiere glorificarse y es a través de su pueblo que Él lo quiere hacer. Pero tú tienes que creerlo y tienes que elevar la relación con Él a un nivel de fe donde le pueda decir, una fe tan grande como esta, decirle: a ese monte échate al mar y el monte será quitado. Monte es similitud de los problemas que tenemos que vivir y son quitados. Pero si nosotros entendemos esto y nos relacionamos con Dios, oye, no hay ningún imposible que no se vuelva posible. Porque la fe hace que tú veas el imposible posible. Porque la fe es dueña del imposible. Si entiendes esto, no habrá ninguna guerra en tu vida que no sea derrotado el enemigo. No habrá ninguna situación que no tengas éxito. No habrá nada que te parece imposible que no se pueda lograr. Porque no se trata de ti, se trata de Él para ti. Y somos uno juntamente con Él. Jesús le decía: Señor, la gloria que me diste, reconócela ahora y dámela. ¿Para qué? Para que ellos vean que yo soy uno contigo. Hoy el Señor te llama a esa fe. Hoy Él te llama a esa convicción
para que tú seas uno juntamente con Él, como fueron los discípulos, como fue Jesús con el Padre, como fue cuando los discípulos Él los señaló. Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que sean uno juntamente contigo, como yo soy contigo. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo que pone en ti. O sea, para que tú andes en autoridad y poder y puedas entender que nada puede vencer tu fe si tú lo pones a Él primero. Hermano, esto es real. Yo vine a esta tierra a llevarle este mensaje a ustedes. Y donde quiera que me paro se lo doy. Y ahí está mi esposa. Yo no tengo número de decirle cuántos miles de milagros ha hecho el Señor en nuestras vidas. Para su gloria. Todos los días. Para su gloria. No es para la gloria, no. Mi nombre no aparece en ningún lado, ni el de ella. Ni lo quiero tampoco. Es el de Cristo. Y así Él lo quiere hacer con ustedes. Hoy es día de entender este mensaje para ponerlo por práctica. Así que si capitalizamos y atesoramos y ponemos en práctica este mensaje, vamos a vivir en paz con Dios. Vamos a gozar de la bondad de Dios, que es la gracia divina de Dios. Y vamos a mirar todo el tiempo al Cristo resucitado para cuando llegue el momento del levantamiento de la iglesia, Él pueda glorificarse. Por lo tanto, la consumación de la fe, que es nuestra salvación, que es la glorificación, estará puesta en nosotros como una agenda crucial a través de obedecer la palabra de Dios. Para cuando suene esa trompeta, no importa dónde estemos, no importa lo que estemos haciendo, nos vayamos vivos para el cielo. Y eso es lo que Dios anhela. Nunca olvidar. Escuche esto bien. El Evangelio es más que el perdón de los pecados. El Evangelio incluye la resurrección y la renovación del creyente continuamente. Primera de Corintios 15, capítulo 2. No te lo puse. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, soy salvo. Si no creíste, en vano es. Hermano, él está hablando bien claro. Yo no tenía eso aquí. O sea, que si Él te está diciendo que esto lo tienes que poner por práctica, lo tenemos que hacer. Porque de lo contrario, ¿para qué hemos vivido en la tierra? No tiene sentido. Juan 13:1. Juan 13:1, Gabriela. Perdón que no lo escribí. Es que el Espíritu trae lo que Él tiene que traer. Gracias, Bella. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo, o sea, que va a ser crucificado, pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él está trayendo esto para que entendamos que Él nos ama a nosotros hasta el final. Y que no va a quitar su amor irreductible por nosotros si nosotros cultivamos la relación con Él. Ese amor que Él tiene para con cada uno de nosotros nos sella a nosotros en la seguridad de que no importa lo que suceda, con Él estamos seguros donde quiera que Él nos lleve. Y sepan que ese amor al final, y lo declaró consumado es cuando murió en la cruz del Calvario, está diciendo que Él no quita ese amor por los errores que cometamos. Él no quita ese amor por los errores mentales que tengamos. Él no quita ese amor por las metidas de pata que tenemos nosotros cuando hablamos lo que no es. Él no quita ese amor por haber hablado de quien no tengamos que hablar. Él nos sigue amando igual. Lo importante es que nos arrepintamos de ese estilo de vida y corrijamos. Porque su amor es incondicional hasta el final. Por eso es irreductible. Ahora veo por qué lo trajo.
¿Me entendió eso? Capitalicemos esa instrucción que nos está dando del cielo, porque así tenemos que ser. Nos amó hasta el fin. Y nosotros tenemos que tener eso en nuestro corazón, que le amaremos hasta el fin. Amén. Vamos a orar. Amén. Amado y eterno Redentor, adoradores pueden pasar, por favor. En esta mañana, Señor, he dado la palabra que tú me diste. No la he puesto ni la he quitado. Yo te pido, Padre, que esta palabra prospere en tus hijos, para los cuales ha sido enviada. El Señor me hace la pregunta que si hay alguien que necesita renovación de pacto con el Señor, levante la mano, lo hacemos aquí mismo. Un momentito. Si quieres recibir a Jesús como su Salvador o hacer pacto con Él, lo hagamos. Amén. Amén. Repita conmigo. Señor Jesús, en este momento, yo abro mi corazón para que tu Espíritu Santo venga a morar en mí. Me arrepiento de todo pecado. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y dame la salvación. Y dame la salvación. Lo pido, te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo corto toda herencia espiritual que en el pasado vinculaba a tus hijos al reino de las tinieblas. Lo corto con la tijera del Espíritu Santo de Dios. Y el hombre fuerte que tomó lugar en su vida, lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera de su vida ahora. Y el Espíritu Santo toma lugar en su vida y él podrá ver las cosas de aquí en adelante para conocerte a ti en espíritu y en verdad. Amén. Padre, yo he presentado esta palabra delante de tus hijos hoy y te pido que sea prosperada para cada uno de ellos. Que no se quede nada, Señor, atrás. Que todo sea quitado y que no lleven las mismas cargas con las que vinieron aquí hoy. Amén. Que sean totalmente libres, llenos de tu verdad, para caminar en tu verdad. De tal manera, Señor, que sean bendecidos abundantemente. Y si llegara el momento de que tú soples la trompeta para irnos vivos al cielo, también se vayan vivos al cielo. Amén. Porque eso es nuestro gozo, Señor. Que lo que tenemos por gracia damos y para tu gloria sea todo. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor.